Hola, gracias por sumarte a los videos de Ishtar Tejidos. Mi nombre es Sole y hoy te voy a mostrar cómo tejer esta calabaza a crochet. Esta calabaza la vamos a hacer en una sola pieza, sin cortar el hilo. Vamos a empezar de costado a costado, vamos a tejer toda la calabaza y luego con un hilo de otro color, en este caso yo voy a usar este, vamos a marcarle con punto deslizado los gajos. Y después con medio punto vamos a tejer el borde. Y por último, con un poquito de verde, vamos a hacer el cabito de la calabaza. Vamos a empezar con 11 cadenas. Las primeras 10 cadenas son para la base y la cadena número 11 es esa cadena de altura en la que no vamos a tejer. Yo estoy usando un hilo de algodón de 8 cabos y una aguja de crochet de 3,5 milímetros. Si lo hacen con un material más grueso, recuerden usar una aguja acorde al grosor, o lo mismo si usan un hilo un poco más finito. Tal vez si es más finito pueden usar una aguja de 3 o 2,5. Empecemos haciendo 11 cadenas. Una vez hechas las 11 cadenas, no tejemos sobre la primera y a partir de la segunda comenzamos a hacer medio puntos. Van a ser un total de 10 medio puntos. Bueno, acá ya tenemos tejidos los 10 medio puntos. Ahora, en la segunda vuelta vamos a empezar haciendo 2 cadenas al aire. Vamos a girar el tejido. En la primera cadena no vamos a tejer, pero sí vamos a tejer en la segunda. Vamos a empezar haciendo ahí un medio punto en la segunda. Y después vamos a continuar haciendo medio puntos hasta el final. Cuando llegamos al último punto, en este punto lo que vamos a hacer es vamos a tejer un aumento, o sea, vamos a tejer 2 medio puntos en ese punto. Y ahora pasamos de tener 10 a tener 12 puntos en total de la vuelta. En la próxima vuelta vamos a hacer lo mismo, vamos a arrancar con 2 cadenas, vamos a hacer un medio punto en la segunda cadena y vamos a tejer medio puntos hasta el final. Y al final, en el último punto, vamos a volver a tejer un aumento. Acá, entonces, al terminar la vuelta, vamos a tener 14 medio puntos. Si se fijan, vamos aumentando 2 puntos en cada vuelta. Primero teníamos 10, después 12, ahora 14. En la siguiente vuelta vamos a repetir y vamos a terminar teniendo 16 puntos al final. O sea que hacemos las 2 cadenas al aire, un medio punto en la segunda cadena, medio punto hasta el final y un aumento en el último punto. Entonces acá terminamos la cuarta vuelta. Me voy a ir ayudando con un lapicito marcando las vueltas a medida que estén listas. Las próximas 3 vueltas van a ser exactamente iguales. Va a empezar la vuelta con una cadena al aire y vamos a tejer medio puntos hasta el final. Cadena al aire, medio puntos hasta el final, cadena al aire, medio puntos hasta el final. Bien. Acá ya tenemos las primeras 7 vueltas terminadas. Ahora vamos a hacer lo que sería el primer gajo de nuestra calabaza. Vamos a empezar con una cadena, vamos a hacer una disminución. Vamos a tejer medio puntos hasta que nos queden 2 puntos libres. Y en el último punto libre vamos a hacer otra disminución. Para hacer la disminución, les aconsejo que hagan esta disminución, que es la disminución común en la que pasamos la aguja, lazamos y traemos hacia adelante, volvemos a pasar la aguja, lazamos y traemos hacia adelante y cerramos los 3 rulitos juntos que tenemos en la aguja. Y cuando nos quedan 2 puntos volvemos a hacer lo mismo. Pasamos la aguja, lazamos y traemos hacia adelante, pasamos la aguja, lazamos y traemos hacia adelante y cuando tenemos los 3 rulitos en la aguja, lazamos y cerramos todo junto. En esta vuelta nos van a quedar 14 medio puntos, que sería esta primera hundidurita que está acá. Una vez que terminamos la vuelta vamos a volver a aumentar y vamos a volver a tener 16 medio puntos en la vuelta y vamos a hacer lo mismo que hacemos todas las veces anteriores que aumentamos, que es empezar haciendo 2 cadenas al aire, un medio punto en la primera cadena,
tejemos medio puntos hasta el final y en el final vamos a hacer de vuelta un aumento. Entonces ya estamos acá. Ahora nuevamente en las siguientes 3 vueltas vamos a tejer los 16 puntos que tenemos sin aumentar ni disminuir. Entonces hacemos una cadena al aire, 16 medio puntos, una cadena al aire, 16 medio puntos, una cadena al aire, 16 medio puntos. Tengan en cuenta que este gráfico es para personas que tejen con la mano derecha como yo. En la descripción van a encontrar para descargar este gráfico, que además va a tener los números de cada vuelta para que sea más fácil. Y van a tener los dos links para descargar para tejer con la mano derecha y para quienes tejen con la mano izquierda también. Bien, ahora vamos a empezar esta vuelta. Nos estamos acercando a lo que sería el centro de la calabaza. En esta vuelta vamos a empezar haciendo una cadena al aire. Nuevamente vamos a disminuir. Vamos a tejer medio puntos hasta que nos queden 2 puntos libres. Y cuando nos quedan 2 puntos libres, vamos a hacer una disminución. Ahora, por las próximas 4 vueltas, vamos a seguir tejiendo 14 medio puntos por vuelta. O sea que vamos a empezar con una cadena al aire y vamos a hacer vueltas de medio puntos. Bien, ahora ya pasamos lo que sería la mitad de la calabaza. Vamos a empezar la vuelta 18 y en esta vuelta vamos a empezar nuevamente con 2 cadenas, un medio punto en la segunda cadena, medio puntos hasta el final y un aumento en el final. Y después vamos a continuar por 3 vueltas tejiendo cadena al aire, 16 medio puntos, cadena al aire, 16 medio puntos y cadena al aire, 16 medio puntos. Bien, entonces acá ya tenemos prácticamente tejidas 3/4 partes de nuestra calabaza. Nos falta este tramito final nada más. Vamos a empezar primero con una cadena al aire, una disminución, medio puntos. Cuando nos quedan 2 puntos vamos a hacer otra disminución. De esta forma, lo que vamos a hacer es vamos a marcar otro gajo más con esta disminución de la calabaza. Ahora que terminamos, vamos a hacer de vuelta 2 cadenas al aire, un medio punto en la segunda cadena, medio punto hasta el final y en el final vamos a hacer un aumento. Entonces, ahora esta vuelta de acá ya está terminada. Lo que siguen son 3 vueltas de 16 medio puntos y las últimas 3 vueltas en las que vamos a hacer una cadena al aire, una disminución, medio puntos y disminución al final. Y vamos a pasar de tener 16 puntos a tener 14. Luego vamos a repetir, pero nos va a quedar 12 y en la última nos van a quedar 10. Bueno, una vez que tenemos tejida la pieza, lo que vamos a hacer es con puntos deslizados marcar los gajos de la calabaza. Voy a montar un punto, una cadenita, un punto en la aguja y voy a empezar haciendo un punto deslizado tratando de que coincida con este huequito, esta parte acá donde se hunde. Después el hilo yo lo voy a tener abajo. Y otra consideración es que no voy a tejer todo, no voy a hacer los puntos deslizados todos rectos por acá, sino que voy a pasar a la otra línea para tratar de que quede ligeramente curvo. Voy a hacer 2 puntos deslizados pasando desde acá hasta 2 puntos más para acá para ir logrando ese efecto curvo. Y después ya sí voy a seguir haciendo puntos deslizados siempre sobre la misma línea.
Y después, cuando me esté acercando al final, lo voy a nuevamente pasarme hacia a la misma altura desde la que empecé. Corto el hilo. Y yo lo que hice en esta calabaza, cuando marque el segundo gajito, voy a empezar por acá, voy a seguir toda la línea, voy a volver acá y después, en vez de cortar acá y para que no tener que esconder tantos hilos, voy a seguir tejiendo puntos deslizados sobre el borde hasta más o menos ubicarme en el centro y tejer con puntos deslizados todos los puntos del centro de la calabaza. Ya les muestro. Y acá, que ya estoy bien en el bordecito, avanzo con puntos deslizados todo lo más al borde que pueda. Hasta llegar bien al centro de la calabaza. Y ahora voy a continuar hacia esta dirección tejiendo puntos deslizados. Ahora, mientras tejo los medio puntos del borde, ya les muestro cómo lo vamos a hacer, puedo aprovechar también para ir escondiendo todos estos hilos y no tener que esconderlos después. Acá empezamos con medio puntos, como si siguiéramos tejiendo de la última vuelta del tejido. Cuando llegamos a la esquina voy a hacer 2 medio puntos y después voy picando más o menos donde voy viendo que están los agujeritos del final de la vuelta. En este caso de acá, que coincide un poco con la marcada del gajo, lo que puedo hacer es un punto deslizado para que quede más ahuecadito, ahuecadito. Y después ven que los medio puntos que había hecho antes para no cortar el hilo quedan tapados los puntos deslizados que había hecho antes para no cortar el hilo quedan tapados con los medio puntos, así que ahí no hay mayores problemas. Cuando llegamos a la parte, cuando tejemos el borde y nos encontramos con la parte donde habíamos empezado, podemos o bien hacer los medio puntos en esta hebra que nos queda acá, o bien hacerlos envolviendo la primera vuelta de medio puntos. Bueno, acá ya tenemos tejido todo el borde de la calabaza. Ven que los medio puntos tapan los puntos deslizados que habíamos hecho en este bordecito de acá. Y ahora solamente nos queda tejer el cabito de la calabaza. Para tejer el cabito de la calabaza con verde, yo lo que hice acá fue 7 puntos, 7 medio puntos. Entonces conté desde el del centro, 3 para un lado, empecé ahí con medio punto, tejí un medio punto en el centro y después 3 medio puntos hacia el otro lado del centro. Me quedaron 7 en total, y lo que fui haciendo es una disminución al final y al principio de cada vuelta. Ahora hago una cadena al aire, giro, hago una disminución, la misma que ya habíamos hecho antes, medio puntos y otra disminución, hago una cadena al aire, giro, disminución, medio punto y disminución, cadena al aire, disminución y medio punto, cadena al aire, giro y hago otra disminución. Una cadenita al aire para ajustar, y ahora lo que me queda es esconder los hilitos, o en este caso estos que están acá, estos hilitos que están acá, que ya los fui como escondiendo mientras tejía el borde. Simplemente lo que hago es cortarlos.
Entonces me queda para esconder el hilito del final. En el inicio, acá lo que hice también fue, cuando tejía los medio puntos, esconder el hilito verde para que quede bien ajustado. Y ahora solo me queda esconder estos dos puntitos. Una vez que tienen la calabacita terminada, ya está lista para usar de posavasos, para decorar la cocina. O por qué no, también se le puede hacer una carita tenebrosa bordada o haciéndole los ojitos tejidos. Y tenemos una decoración de Halloween lista para usar. Espero que les haya gustado este video. Los invito a que lo compartan con sus tejiamigues, a que me cuenten en comentarios si les gustó, que le den un like y nos vemos en el próximo video.